Si no diga Biolú y entró. Porque No, había entrado a los SRT. En realidad, el diputado Mario Negri, amigo de muchos años, y estaba haciendo una nota para el programa político de del 5 Noches del día jueves. Entiendo que es el así. martes. El martes. ¿Cómo estás, Mario? Bienvenido. Bien, lo felicito por el programa. Pero muchas gracias. ¿Cómo anda? Y los miro bastante, no voy a decirle que estoy todo el día prendido viendo, pero cuando estoy en Córdoba, hago zapping, los veo. Escúcheme, pasa de Mirta Legrand, le falta Susana nomás. ¿Tenés que organizar una comida vos? ¿Pudiste comer algo lo de Mirta? Nada. No se come. No se come nada. No se come. ¿En serio? ¿Ni en los cortes? No, y menos con se puso en punta con Abel Medina y ahí ya le quedó a todos atragantado acá la... No, eso no sé. ¿Qué es eso? Ni en los cortes. Sí. Pero hay gente que come. Sí. No, yo estoy a régimen, pero comí el postre, que era el que estaba riquísimo. Está bien, bueno. ¿Pero lo otro es de comida de verdad o media de...? No, comida de verdad, sí. No, va a ser como un cocinero que teníamos nosotros con Ronnie, que traía unos panes y se nos ponían medio verdes. No, una vez, pobre Martí, vos sabés que estábamos muy por comer ahí al final, un día de la semana se comía, ¿te acordás, Fabián? Y trae el pan, saca el pan así cuando era un pan, no se veía, ¿viste? Lo ponían de adelante, que no se veía, y de abajo era medio viejito, pero bueno, esas cosas pasan. Había quedado del primer programa. Estaba medio viejita. Bueno, Mario, ¿cómo andas? Reinauguramos el estadio, ganamos. Sí. ¿Para la cancha ayer? No, estaba en Entre Ríos el sábado. Así en su patria chica. En el pueblo donde nací, porque cumplía 125 años la escuela y, bueno, uno va donde están los olores. El pueblo que nació en Lucas González y de ahí vino Abel Darío Blasona, que es el gran delantero de Belgrano. Y lo trajo el Sario. Bien, así es. Muy bien. Así que te ven invitado a Lucas González. Sí, fui ahí. Mi madre ¿Y a esa escuela fuiste vos? Yo fui al colegio López, mi madre daba clase ahí. Y bueno, somos muchos los cordobeses entrerrianos y de ese pueblo que vinimos. Nosotros fuimos ahí hermanos, vinimos acá en los 70. Y se vinieron todos. Y estaba haciendo recordar recién, no voy a decir, porque eso ya se pone para atrás, que lo primero que hice yo fue rendir para locutor en Radio Universidad. No me acuerdo que contaste eso. Claro, sí. No sabía eso. En el pasaje Muñoz me sentaba en la escalera esperando mientras estudiaba Derecho, habían puesto un cartel. Que buscaban voces. Claro, Pepe González me tomó el examen haciendo publicidad con una carpeta grande que daba vuelta a las hojas. Sí, claro. ¿Te puedo repetir la publicidad? No te quise decir que era la misma época, pero... Pues, no era la misma época. No te quieras... No sé si no fue el lagarto que rindió en esa época. No, y más o menos. Puede ser. Mira cómo le habrá ido que dónde estaba. Pacú Surubí Dorado, decía yo. Me acuerdo de un restaurante que había en la punta de Rafael No Núñez. te puedo creer. Sí, fui 2 veces. Pacú Surubí Dorado. Y te fue mal, ¿no? No, sorteé la primera vuelta, que era la del caracol entero de la escalera que bajaba hasta la peluquería al frente. Y después volví de nuevo, con quien es mi esposa hoy, que la había conocido en la facultad, estábamos de novio, me acompañaba a rendirse. Así fue, aquí empecé, en este medio. ¿Pero llegaste a trabajar? No. Yo había hecho un año, cuando empecé la universidad en Entre Ríos, hice un año de teatro en Concepción del Uruguay. Y saqué un primer premio nacional, haciendo Teatro del Absurdo de Ionesco. Miró. Hice la cantante calva. La cantante calva. Exactamente. Y Oscar Ferriño me entregó el premio. Qué momento ese. Sí. Por Dios. Bueno, diputado, que a una parte de eso... Ya va a empezar con el tema, que el teatro... pero es que vos decís el histrionismo. Convengamos que todo sirve. A todo político una dosis de oratoria y de... Sí, pero... El pan suyo de cada día ese. Hacía teatro porque y mi padre tenía una fábrica, pero además en su tiempo libre era en el pueblo, viste cuando estaban los teatros vocacionales, entonces era director de teatro también, pero en esa época se hacían comedia, hacían El médico a palo, todas esas cosas. Esto es lo que se hacía en los pueblos, ¿no? Señor, pero tiene mucho de histrionismo. No me vas a decir cuando dijiste tu encendido discurso en la cámara. No, eso fue un momento de calentura fuerte. Las dos cosas, pero te hace falta tener voz, te hace falta tener palabra y te salió de las tripas porque lo tenías acá atragantado hacía rato. No, pero bueno.
Pero No, Mario, bien. ¿qué momento este? Sí. ¿Cómo lo ves? Lo distendí primero, pero Sí, digo, obviamente sí, sí, estamos sí. viviendo, para los que tenemos memoria, es un momento difícil, lo que yo creo que no hay que banalizarlo, que hay que moverse con mucho cuidado, porque la palabra desaparecido es un tajo a la memoria de la Argentina, muy fuerte, por lo menos en nuestra generación y todo. Y creo que está claro que no puede haber impunidad, que hay que buscar la verdad y tampoco hay que banalizarlo. Tenemos una tendencia a veces nosotros como ciudadanos a ser de detective también, ¿viste? Entonces no, eso a veces uno se mete más en el barro que ayudar a esclarecer, pero creo que hay que ir al fondo del hueso, caiga quien caiga, sea quien sea. Eso para mí es tema que no merece discusión, está fuera de discusión. ¿No llegó tarde el gobierno? Siempre se discute eso, te digo con franqueza. Yo recuerdo, viví 2 momentos, mira, cuando... ¿Se acuerdan ustedes cuando lo secuestraron al hijo de Bloomberg que apareció muerto? Bueno, había una marcha de 250.000 ciudadanos en Buenos Aires, la política no sabía por dónde salir, a Kirchner lo agarró en Santa Cruz. Cuando Julio López, yo le decía el otro día a Felipe, 9 días, yo no estoy en el traje de un presidente, demoran, eso no quiere decir que no esté al tanto, pero bueno, no sé, a lo mejor yo hubiera reaccionado distinto, no soy el presidente. Pero en términos de lo que hay que buscar, que es la verdad, lo que nos interesa, se ha puesto todo en favor de la justicia. El procedimiento lo lleva el juez, la investigación la lleva el juez. Me alegró que ayer hablara por primera vez, que esclareciera el famoso tema, porque todos ahora somos especialistas en mapuche, ¿viste? Y se habla los lugares sagrados, y hay una cosa que arrastra muchos años, están los mapuches originarios, desde Roca hasta acá, y lo que reclaman legítimamente, más lo que es el RAM, que tiene otras características, ¿no? Y que viene de otra manera. Ahora se va a discutir en el Senado una ley, hay una prioridad, que es la prórroga, ¿no es cierto? Pero... ¿Sale esa prórroga? Yo pienso que sí, esto es una opinión personal mía. Algunos creían que había que hacer una ley más de fondo, no se hizo, y el registro que se comenzó a hacer quedó muy demorado, porque durante estos años solamente el 30% de pueblos originarios se inscribieron, que no es solamente mapuche, hay que ir al norte y los Cuom y todo, ¿no? La referencia del diputado tiene que ver con una ley votada en 2006. Exactamente. Que por un lado prohibía los desalojos compulsivos de pueblos originarios que reclamaban sus tierras, hasta tanto se censara y se hiciera, se organizara ese tema. No se avanzó del todo, se prorrogó en 2011 de vuelta y vence ahora en noviembre, con el tema del caso con este trasfondo ahora. Sí, claro. Con este trasfondo, por eso creo que, supongo yo que el Senado lo irá a prorrogar, me parece, mi impresión, no conozco la discusión, pero ya le fijaron fecha para las palabras de Bullrich al comienzo, de la ministra, respecto de tengo la íntima convicción de Gendarmería, no tiene nada que ver, teniendo en cuenta que hoy el propio gobierno, estábamos viendo lo que se conoce hoy, el informe que el propio Ministerio de Seguridad le entregó al juez, donde pone el foco sobre 7 gendarmes. Ese informe lo hizo la propia dirección. Guarda, quiero aclarar, esto es información, no es un juicio de valor. Hay una dirección de control institucional ciudadano que tiene adentro el Ministerio de Seguridad, que es donde ellos están purgando fuertemente. Yo le pedí una audiencia, yo fui a verla a la ministra por este tema, que estaba muy preocupada. Eso no quiere decir que no vayan a panzar los gendarmes delante del juez, en absoluto, no es que invalide una cosa a la otra. En segundo lugar, la carátula de desaparición forzosa, que es lo más grave que hay, lo cual me parece bien comenzar por lo más grave, buscar esa hipótesis que hizo el juez, requiere también leyes internacionales y un protocolo. El gobierno separó a la Gendarmería de la investigación y en eso cumplió con el Código de Procedimiento Penal. En tercer lugar, lo que ella dijo en el Senado, yo no soy abogado de la ministra, pero busqué el diario de sesiones para ver qué hay de limpio o no, y el propio Abal Medina, si alguien vio el programa la otra noche, lo reconoció delante mío porque él estuvo en la comisión. Ella no descartó ninguna hipótesis, pero después, siguiendo hablando, habló de su defensa cuando ella dijo yo no voy a tirar ningún gendarme por la ventana, o bueno, qué sé yo, en una línea argumental de que hasta que no se pudiera probar o no, bueno, pero quedó más grabado eso, seguramente. Pero no se descarta, ni se descartó, ni se va a descartar ninguna hipótesis. Yo tengo la memoria, y ustedes ayúdenme a recordar,
lo dije también en televisión, en el caso Carrasco. Carrasco demoró 5 meses hasta que se pisó se contradijeron dos conscriptos, ¿no? Sí. Que lo habían golpeado y después lo escondieron porque se le murió desgraciadamente. Entonces no hay que descartar, eso no tiene nada que ver con la institución. La Gendarmería como institución es como bastante respetada en general, ¿no? En la sociedad frente a determinadas cosas y a la frontera. Pero eso no quiere decir que no pueda haber alguien. Ahora, yo no puedo asegurar. Lo que creo también que no podemos banalizar una discusión de esta naturaleza. Desgraciadamente, además, es un hecho, tenemos que jugar a la aparición con vida, en el medio de un contexto electoral, y no todas las palabras son iguales. Yo sé que a algunos les puede molestar. No es lo mismo, aunque a mí no me guste lo que dice un militante, lo que dice un ciudadano, que lo que dice un legislador, que lo que dice un expresidente. Porque Julio López hace 12 años que en la Argentina no lo podemos. Y yo no se me ocurriría pensar que Néstor Kirchner lo mandó a secuestrar a Julio López. Sería por lo menos un acto de irresponsabilidad mía, enorme. Entonces, eso no quiere decir... No hay sospechas, acá las sospechas están sobre Gendarmería. No, pero en ese caso recuerden ustedes lo que pasó con la policía de Buenos Aires, lo que pasó, digo, en materia de seguridad. Lo que quiero decir es que hay que actuar con... no pedirle, el gobierno es responsable. Todos los gobiernos tienen la responsabilidad funcional. No es que no haya que pedirle explicación. No es que no haya que soplarle en la nuca. Lo que quiero decir es que no podés hablar como que si recién te bajás del avión. Entonces, en todo caso uno puede aportar la experiencia, puede decir, mire lo que nos pasó a nosotros, ¿no? Y criticarlo. Y el gobierno tiene que bancarse las críticas. Pero no hay que perder el norte, que es el hecho, que es lo que a nosotros nos fractura, nos tira el pasado a nosotros. Queremos salir de eso, ¿no? Y nos tira. Entonces, ahora, ¿hasta qué punto, independientemente del caso en sí, la gravedad que implica la desaparición de Maldonado, fue el propio gobierno el que quizá por inacción dejó el camino abierto para que desde la oposición política... No, inacción no, que puedan haber demorado en hablar, no hablar, todo eso, puede haber opiniones diferentes. Inacción me consta en términos de que esto ocurrió el 1, el 31 había tomado una decisión el juez, hay que ubicarse en el contexto de lo que pasaba en la Ruta 40, el problema que había con el RAM, que cortan y hay mucha violencia, mire lo que pasa en Chile, ustedes saben que el propio juez que está interviniendo fue el que negó la extradición de Guala a Chile, que está pedido una extradición por delito y por homicidio calificado, ¿no? Y el día 1 ocurrió lo que ocurrió, pero el juez estaba interviniendo. El que lleva, el juez, el fiscal, son los que llevan la causa. El secretario de Derechos Humanos, Abrux, yo lo respeto mucho, él intentó, la familia, yo entiendo el dolor, intentó hablar, la primera vez pudo hablar un ratito, después ya se enojaron, y bueno, pueden haber estado muy mal. Se cortó, no es que no hubo acciones. Hay cosas que llaman la atención. Ayer en las propias declaraciones del juez, que dice, fuimos el día 5, y no es que no entramos por respeto al territorio sagrado, sino porque no teníamos posibilidades físicas de doblegarlo. Íbamos en mi auto y con mi secretario, teniendo en cuenta la magnitud del hecho. No sé si es responsabilidad del Ejecutivo, probablemente no, pero un juez solo con su secretario... No, él dice, sí, yo lo escuché y me pareció bien que hablara, porque vieron cuando se habla del lugar sagrado y eso, ¿no? En realidad me parece que hizo bien en aclarar que no es que no entrara por sagrado, sino imagínense que va se metería en una iglesia. No, claro. Pero no, es lo que hay un nivel de resistencia, fundamentalmente los grupos de RAM, muy fuerte, tanto que hay 2 gendarmes, uno que le partieron la cabeza y eso. Entonces, él fue a los 3-4 días, porque no habían podido ingresar, y quiso evitar un hecho de violencia, porque eso hubo una confrontación fuerte. Yo creo que nada te puede impedir a vos ingresar, pero una opinión personal mía, hay que estar en el lugar. Yo creo que había que agotar todos los medios e ingresar, porque si había olores, como dicen en la investigación, y eso no dura más de 48 horas, para ver si había cruzado el río o no, y eso se pierde, ¿no? Entonces, bueno,
Pero no, yo personalmente no quiero ingresar mucho en eso porque voy a terminar siendo de lo que no quise, que de detective con algo que no. Cuando hablábamos de esto, digo, vos te imaginás a los 5 días un tipo solo en su auto, teniendo en cuenta lo que estás diciendo, con su secretario, y se me tuve que volver porque no me dejaba. Él fue inspeccional para ver si podía pasar él, porque a la gendarmería no la dejaron pasar. Cuando te preguntábamos, no es que el gobierno llega tarde. La semana pasada aparecen los 100 prefectos, los 100 federales, aparece Aduca, aparece Garabano. La semana pasada, eso no. Fue después, aunque no fuera muy público, pero no importa. La semana pasada también aparecieron cartas truchas, apareció Vera, digo, hay que separar la paja del trigo y que no se pierda el objetivo, que no se ensucie la investigación, por ningún lado, ¿no? Yo creo que todos los gendarmes y ese grupo más cercano que el que señalan irá a pasar adelante del juez, le van a tomar declaraciones, se profundizará la investigación. Pero, mire, usted puede sentirse el más progresista del mundo y no quererlo a Macri, qué sé yo, pero lo han dibujado con un balazo a la cabeza, qué sé yo. No, eso. Digo, lo tenía Esteche, que hacía comercio exterior con Siria, y el otro día me parecía que la película Tumbero se estaba filmando en directo, en la calle. Una cosa que hay un clima que nosotros tenemos que frenar, que la política tiene que frenar, más allá de nuestras diferencias. Sí, por supuesto. Hay que pararse en contra de la violencia, porque la violencia no se universaliza en un minuto, la violencia comienza, entonces después crece, y la violencia no es solo tirarte piedra, comienza por la violencia verbal, por la idea de que cada uno se va a cualquier extremo. Tiene que haber un nivel de tolerancia, nosotros tenemos que recuperar alguna capacidad de diálogo. ¿Qué importa que yo piense distinto que vos? Me separaría que estés en contra de la democracia, que estés en favor del delito, que estés en favor de la corrupción, qué sé yo. Pero en el ámbito de las ideas, a mí no me hace mal la comida porque coma con un liberal. Claro. ¿Y usted cree que perdóname, Alfredo, un segundo, pero en esto de las palabras y las construcciones, cuando vos decís Macri, vos sos la dictadura, ahí el tajo es muy fuerte, Mario, porque esa construcción lleva, si hay una dictadura la tenés que voltear. Bueno, entonces para mí la construcción lleva, una cosa lleva a la otra. Seguiste vos con el análisis, yo no quise seguir porque iba a quedar como que yo estoy haciendo una defensa exagerada, pero es eso, sí, la palabra no se detiene, la palabra acelera. Entonces, yo creo que la Argentina, miren ustedes, miren en España, miren lo que pasa, estamos hablando de otra dimensión, de otra gravedad, ojalá la Argentina no llegue a ese nivel. No estamos exentos de lo que pasa en el mundo, el terrorismo no tiene solo una organización vertical, ya alguien por convicción se coloca una bomba y sale caminando como hizo la Rambla, o la carga una camioneta y hace volar, pero está en el momento de la discusión que Cataluña se quiere separar de España, se han dado con palos. Yo he estado hace poco en Barcelona y he ido a la asamblea y conozco, bueno, pero frente a un hecho de eso las cosas cambian, se separa la paja del trigo. No puede decir que yo me ponga contento, entonces, porque justo que se iban a separar, mire lo que le pasó a los de Barcelona, en Cataluña. ¿Usted cree que el contexto está dado para que esta violencia implícita, y en algunos casos no tanto, es acreciente? Yo creo que hay que rechazar la violencia, esté donde esté. Sí, no, eso está claro. Pero te voy a decir por qué. Y de todas las fuerzas políticas, si alguien tiene violentos adentro. No hay que escatimar, no es un tema personal. En segundo lugar, las cosas no alcanzan con que yo las declame. Yo tengo que poner voluntad, tengo que poner decisión. Y nosotros tenemos la obligación, y yo no me excluyo. Y no se debe excluir nadie. Porque el tema de que yo no tengo que ver con la política, que los políticos esto, que lo otro, no. Todo eso incide en la sociedad, incide en los pobres, incide el que tiene necesidades, incide frente al delito. Entonces, hay que tener un compromiso en ese sentido. Yo trabajo por eso, hablo con todo. Y para eso, lo primero que la política hay que recuperar es discutir ideas. No se trata de estar agraviándose en términos personales, porque de ahí no se vuelve. Yo creo que hay que discutir ideas. Nadie es dueño de la verdad. Y en la Argentina tenemos la idea, como decía Ortega y Gasset, de que los argentinos con el pasado no tienen nada que ver, es un problema de los otros. Yo solamente tengo que ver con mi presente. No, nosotros somos memoria, somos pasado, somos errores, somos aciertos, y solamente lo podemos superar si tenemos esa capacidad entre nosotros.
cerramos aquí, les queda todo el Y yo venía de paso y a ustedes no, y mire, tiene el primer invitado más importante. No, ya vamos a y los quiero felicitar además por lo que se ha producido en Córdoba. Muchísimas gracias. Gracias, Mario. Los felicito por el programa. Gracias. Hasta pronto. Luego. ¿Vuelve para el clásico? Sí, ¿cómo no? ¿Qué? No, si vuelvo todas las semanas. No, pues son locales, digo. No me pregunté el resultado. No, como son locales va a poder ir a la cancha, ¿sabes? No, yo voy igual, ¿no? Va igual, como sea. Gracias. Chao, hasta luego.